Entonces veamos, ahí está. Así es como se amolda, no se pega porque tiene puesta la grasa animal y en cosa de 15 a 20 segundos esto ya va a estar sólido y listo para ser separado. Se estima que en el territorio de Tanzania existen más de 120 tribus, las cuales llevan un estilo de vida completamente tradicional, desde sus creencias hasta su educación y manera de hablar. En esta ocasión me adentré a una comunidad Datoga, que curiosamente son los enemigos por excelencia de los Masái, tribu que ya abarcamos hace unas semanas en el canal. De igual manera, los Datoga son aliados de los Hadzabe, tribu cazadora que de igual manera abarcamos hace unos días, pues son ellos quienes les fabrican las armas para que puedan cazar y en algunos tiempos pelear. Son una tribu herrera que fabrica armas, joyería y herramientas para construcción. Esto sin lugar a dudas estará muy interesante. Vamos a darle. Ya estamos aquí con gente de la tribu, muy amables, muy lindos la verdad y wow, sí vemos una enorme diferencia entre el estilo de vida de estas comunidades y de la tribu pasada que fuimos a documentar, los Hadzabe, que esa es una tribu mucho más pequeña, mucho más rústica. Aquí con los Datoga podemos ver que su estilo de arquitectura es, claro, mucho más sólido, mucho más pensado a un largo plazo, hecho con madera, con barro, con excremento. Y de igual manera, los Datoga tienen su propio idioma, que es el Nilotic. Recordamos que aquí hay más de 100 tribus en esta región, como 120 tribus en total, o sea, muchísimas. Y es muy interesante, estamos aprendiendo que de hecho los Datoga históricamente son enemigos de los Masái, que también ya documentamos esa tribu, pueden ir a ver ese video, enlace aquí abajo en la descripción. Que tanto los Masái como los Datoga son tribus ganaderas, vaya, no son cazadoras, no tienen este tipo de cultura, sino que son ganaderas. Y desde hace muchos años pelean por territorio. La gente de estos territorios afirma que son los Masái los que eran aprovechados, se robaban el territorio, el agua, vacas de otras comunidades, entonces por eso es que vivieron en guerra durante mucho tiempo, pero hoy por hoy que ya los terrenos, los territorios están más que divididos, los recursos están segmentados, ya todas estas tribus viven completamente en paz, en armonía, pero no es como que van a estar conviviendo mucho, no hablan ni siquiera el mismo idioma. Pero bueno, suficiente contexto, vamos a conocer un poco de sus viviendas, de su vestimenta, todo lo que se pueda. Muy intrigado por conocer el estilo de una tribu africana más. Ya nos dejaron entrar aquí a una casa de una comunidad Datoga. Así es como ellos hacen su harina. Agarran esta piedra, está re pesada, y aquí al maíz lo hacen de esta manera y así se va haciendo la harina de maíz. Este es uno de los deberes en la comunidad de las mujeres Datoga, que ellas cuidan a los hijos y se encargan de preparar los alimentos de la casa, mientras que los hombres se encargan de ir a comercializar, ir a vender a los mercados, ir a hacer canjes por el ganado y demás. Y estamos aprendiendo algo muy interesante del estilo de vida de las mujeres Datoga. En varias comunidades hemos visto y hemos documentado ya que son creyentes de la poligamia. Los hombres pueden tener diferentes mujeres, pues los Datoga no son la excepción. De igual manera los hombres pueden tener diferentes mujeres, diferentes familias, pero en lo que cambia, en lo que son un poco únicos, al menos en comparación a las que ya hemos visto antes, es que en las familias Datoga viven todos bajo el mismo techo. Cada quien tiene su propio cuarto, cada quien tiene su propio espacio, pero están en la misma casa. Entonces, por ejemplo, esta casa en particular que estamos viendo tiene un cuarto por acá, un cuarto por allá
y otro cuarto por allá. Y el hombre decide en qué cuarto quiere dormir qué noche. Realmente no hay como tal una norma, como que tienes que pasar el mismo número de noches en los cuartos, sino que es decisión propia, decisión libre del hombre. Decir, hoy quiero dormir en este cuarto, y hoy en este, y hoy en este. Y en una familia tradicional, si así se le podría llamar, los hijos de cada mujer viven en ese mismo cuarto. Entonces realmente desde pequeños viven con esta mentalidad de, hey, tal vez mi papá esté aquí hoy, pero tal vez el otro día esté aquí enfrente. De esa manera es como funciona su sistema de poligamia. Me parece interesante, me pareció singular y valioso mencionar. Pero bueno, terminaré de hacer mi harina y ahora nos continuamos informando. Y bueno, nos están permitiendo ver el interior de una de las habitaciones. Veamos. Ahí estaban cocinando unos vegetales. Esto otro que se llama ugali. Está hecho con harina de maíz. De hecho, la que yo estaba moliendo. Me agrada que en unos días tal vez se la terminen comiendo. Y los artefactos para cocinar. ¡Wow! ¡Qué interesante! De hecho, más que artefactos para cocinar, son para poner la comida suspendida en el aire. Porque así, si llegan a meterse algún tipo de plaga, insectos, roedores, lo que sea, no van a poder acceder tan fácilmente a la comida como si estuviera nada más en el suelo. Se la comen, la contaminan. Así está suspendida en el aire y se protege más. Podemos ver que están cocinando con madera. Está duro el humito aquí, está pesado. Pero este cuarto no nada más es la cocina, sino que también sirve el propósito de dormir. En estas pieles de vaca que estamos viendo es donde las personas datoga duermen. No tienen colchones, no tienen almohadas ni nada así, sino que ponen la piel de la vaca, que son estas de acá, sobre el suelo para que no duerman sobre el suelo frío, así a secas. Lo colocan donde sea y ahí se van turnando, ahí se van acomodando. Pero como tal, un espacio destinado para las camas no existe, sino como que se pone allá, aquí mismo comen, aquí mismo cocinan, almacenan y en la noche ponen ya sus camitas, pieles de vaca, y de esa manera es como proceden a descansar. Y bueno, como una observación interesante, a ver, ustedes bien saben que yo no soy realmente un brother muy alto. Y los datoga en general, vaya, al menos por el pequeño vistazo que hemos tenido, son un poco más pequeños. Sí, miren lo chiquitos que son sus techos. Yo no me puedo parar derecho. Podemos ver que la chica aquí que nos está recibiendo en su hogar, ella está parada bien. Y los demás integrantes de la familia observamos lo mismo. Entonces, tal vez sea un común denominador o tal vez sea nada más cosa de esta familia. Que sí, los datoga posiblemente sean mucho más bajitos de estatura. La tribu datoga es por excelencia desde años y años muy creyente en el sistema de reciclaje, lo cual está muy cool, está muy interesante, y la manera como más lo ejercen es fundiendo metales. De hecho, ahorita vemos que están trabajando justo en eso, fundiendo metales. Así que cómo funciona es que agarran ellos metales viejos que pues pueden ir recogiendo de la basura, o algún separador de basura puede venderles a un muy buen precio. Entonces estos metales ellos se van a encargar de derretirlos. Y miren, el sistema está muy cool. Es todo hecho con carbón, ¿ok? De manera enteramente artesanal. Aquí este crack está encargándose de echarle aire al carbón para que prenda, para que caliente duro, caliente macizo. Y de mientras, este otro hombre, que de hecho él es el jefe de esta casa, el jefe de esta familia, se va a encargar de poner ese metal que va a estar completamente fundido en moldes. Y esos moldes eventualmente van a hacer que se solidifique, quede más o menos en esta forma, en esta silueta. Y con esto ellos van a hacer muchas cosas que se van a comercializar incluso entre otras tribus. Que eso está muy interesante. A pesar de los datoga no ser una tribu cazadora, ellos contribuyen a las tribus cazadoras que tal vez no tengan la tecnología para tener flechas con punta de metal, flechas filosas. Entonces ellos manufacturan estas flechas filosas y por intercambio de pieles, de carne, animales vivos,
les dan este metal. ¿Qué tal? Interesante, a pesar de no ser cazadores, contribuyen al sistema de la caza y a que otras tribus que sí lo son tengan herramientas para poder hacer su cacería. Es impresionante pensar que de una manera tan artesanal pueden elevar las temperaturas al nivel que funden metales, literalmente. Y con esto hacen herramientas. Por ejemplo, este es un martillo que hicieron enteramente acá. Y bueno, de todo tipo de herramientas, de todo tipo de armas. Es una cultura, es una tribu que elabora armas. Es muy interesante de una manera completamente artesanal. Ahora, ya que está casi el metal fundido, lo que está haciendo acá nuestro amigo Datoga es que está poniendo grasa animal sobre los moldes para que el metal resbale de cierta manera y no se fusione todo en uno solo. Entonces lo está engrasando, lo está lubricando y de esta manera va a poder separarse un tipo de metal del otro. Ok, ya está listo el metal. Ya está completamente fundido. ¡Oh, lo porco! Miren el nivel de ese fuego. Entonces veamos. Ahí está. Así es como se amolda, no se pega porque tiene puesta la grasa animal y en cosa de 15 a 20 segundos esto ya va a estar sólido y listo para ser separado. ¡Wow! ¡Qué cool! Ahí con su martillo le va a dar forma, le va a quitar el exceso. Este es el producto no finalizado, pero ya con esa forma podemos darnos una idea de hacia dónde puede ir y qué se puede hacer con ese metal que ya ha sido fundido, ya ha sido transformado. Estas, por ejemplo, son flechas que se usan para la cacería, con fines de cacería. Chequen estas púas de aquí para que el animal de plano no pueda escapar, no pueda salirse. Estas, por ejemplo, se hicieron con metal. Me están dando el ejemplo aquí de hacerlo con un clavo y me dicen que nada más lo calientas, no tiene que fundirse completamente, simplemente como aguadarse el metal y después con un martillo es que ya le vas dando la forma hasta que queda de esta manera, lista para hacer un arma, apta para cacería. Acá tenemos unos ejemplos del estilo de joyería que logran aquí, muy bonito la verdad, y es cool pensar que es completamente artesanal, hecho en un taller la verdad tan rústico, tan rudimentario como este que estamos viendo. Y entonces miren las formas que se pueden alcanzar. Esta de la serpiente está cool, está bonita, y los metales con los que trabajan son bronce, cobre y aluminio, al menos en esta familia de la tribu. ¿Qué tal estos cubiertos bien artesanales? Hechos, yo me imagino como de aluminio, porque están súper ligeritos estos. Y de igual manera este tipo de adornitos. ¡Qué interesante! Lo cual me pone a pensar un poco que tal vez por este tipo de cosas que son muy comercializables, incluso internacionalmente, es que es una tribu tan grande, tan numerosa y que ha permanecido por tantos años. Vaya, tienen cerca de 400,000 personas que quedan siguiendo este estilo de vida, esta cultura, lo cual pues sí es bastante numeroso, más considerando que estamos en pleno año 2020. Es bonito ver eso en África, que de verdad las autoridades se encargan de conservar la cultura de las tribus y conservar sus tradiciones, conservar su estilo de vida. De verdad que es bien bonito darse un viaje por acá y ver que hay mucha gente, de verdad, mucha gente que vive así, no nada más por una demostración, sino auténticamente. Esta es su rutina de todos los días. Ahora, en cuestión de sus creencias, de su religión, este es un tema muy complejo y que aplica no solamente a esta tribu, sino a muchísimas, decenas de tribus en África. Verán, muchas de estas tribus conservan sus creencias antiguas, son espiritualistas, y así se le podría denominar. Creen en diversas deidades, creen en deidades de la tierra, de la lluvia, y continúan haciendo sacrificios. Cada año se sacrifican animales. Me comentan que aquí en esta región lo que más se suele sacrificar son ovejas, son borregos, para pedir por un año más de frutos, de buena vida.
Pero la realidad es que solamente el 3%, del 3 al 5% de la población de este país de Tanzania sigue teniendo este tipo de creencias. El otro 45% aproximadamente es de creencias musulmanas, son seguidores del Islam, y el otro 50% aproximadamente son seguidores del cristianismo y todas sus vertientes, católicos y demás. Pero sí, en general esa es la situación en cuestión de creencias religiosas. Muy pequeño porcentaje de la población de este país sigue siendo espiritualista. No sé si esta sea la palabra correcta, pero sigue creyendo en este tipo de deidades. Y al parecer nos encontramos con una familia, con una comunidad de una tribu que continúa pensando de esta manera y continúa ejerciendo estas creencias. Me vuela la cabeza pensar que en este viaje pudimos adentrarnos en 3 tribus distintas y que existen más de 100. ¿Cuánta diversidad de creencias existirá? ¿Cuántas lenguas nativas habrá ahí fuera? Solo con el tiempo y la experiencia podremos llegar al fondo de esto. Gracias por haberme acompañado, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós, Pimpollo Herrero.